A esta hora empieza Latinotopía, el lugar latino en la radio alemana. Suena el español en los 95.8 MHz, Radio Z. Desde Nuremberg, con corazón y voz latina. Acompáñanos en el recorrido por los caminos de América Latina. Con pasos de migrantes que se dan desde Alemania. Bienvenidos, bienvenidas a Latinotopía. Por más que la mala situación así de dura, le digo la única cura es el arroz. Guten Abend und herzlich willkommen zu Latinotopia, der Ort der lateinamerikanischen Migranten bei Radio Z auf der 95,8 MHz. Wir senden aus Nürnberg. Al micrófono begrüßt euch William Bastidas. Muy buenas noches, amigas y amigos del programa Latinotopía, una nueva emisión de este programa para la comunidad latinoamericana en español. Al micrófono, William Bastidas. Hoy tenemos un programa especial con un invitado que viene desde Múnich, nos acompaña acá en el estudio y ha venido expresamente para charlar con nosotros y compartir su experiencia como migrante latinoamericano, concretamente colombiano, aquí en Alemania. Su nombre es Alejandro Pacheco y vamos a tener una charla muy agradable con él. Vámonos primero a escuchar un poco de música latinoamericana para ambientar esta conversación con Alejandro. Bella música de América Latina. Y en el estudio estamos con Alejandro Pacheco, quien vino desde Múnich para acompañarnos acá en el estudio y conversar con Latinotopía sobre su trabajo, su experiencia como migrante. Vamos a hacer una breve presentación, Alejandro, para que la gente te conozca. Ya mucha gente en Múnich te conoce porque estás muy comprometido con la comunidad migrante latinoamericana y colombiana. O sea que tu nombre es un nombre relativamente conocido ahí, por lo menos en la ciudad de Múnich. Pero para nuestros oyentes de Nuremberg, de Langen, de Fürth, de los que nos escuchan desde Frankfurt, desde otras ciudades, es bueno una pequeña presentación. Entonces, nombre completo, edad, profesión. Estado civil. Estado civil. Bueno, William, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, para contar estas experiencias que sé que le pueden dar ánimos a muchas personas o de pronto desanimar, no, espero que no. Seguramente que van a animar. Seguramente, sí, seguramente. Bueno, nombre completo Alejandro Pacheco Zapata, nací en la ciudad de Medellín, mi padre es ecuatoriano, mi madre colombiana. Soy en Múnich desde octubre del 2011. Ya terminé mis estudios, hice una maestría en ciencias del consumidor y sigo aprendiendo alemán, aunque ya pasé por todos los cursos. Y bueno, desde el 2013 inicié con diferentes proyectos de participación ciudadana, por así decirlo, en la ciudad de Múnich. Uno de ellos es Aluna Minga, un colectivo de colombianos y ecuatorianos, pero que trabaja en general por la comunidad latina en Múnich en temas tanto de derechos humanos hacia el lado de Latinoamérica como un poco de integración y cultura aquí en Alemania. Con Aluna Minga creamos también o ayudamos a crear la Casa Latinoamérica, que es una organización de organizaciones latinoamericanas en Múnich. Y actualmente trabajo con la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia, que es una ONG de derechos humanos que trabaja, entre otros países, por Colombia, precisamente pues en México, Colombia y Centroamérica. Mucha tela para cortar ahí, Alejandro. Pero antes de meternos en estos temas que tienen que ver con tu trabajo aquí en Alemania, yo quería preguntarte, para que los oyentes también conozcan ese aspecto de tu historia, unas pinceladas así rápidas de tu trabajo en Colombia, porque nuestro invitado es un activista social, es una persona que está muy comprometida con el trabajo social, con la gente, con las comunidades, y lo está haciendo aquí en Alemania como migrante, con la comunidad
latinoamericana, pero también lo hizo en Colombia en diferentes espacios. Entonces, Alejandro, ¿puedes contarnos un poco, así a grandes rasgos, qué hiciste por allá en Colombia? Bueno, yo inicialmente estudié administración de negocios en Medellín. Cuando terminé me fui para Urabá. Mi especialización fue en emprendimiento y en gestión de proyectos. Creé una empresa en Apartadó, una pequeña ciudad en el Golfo de Urabá. Pero la situación de esta región me golpeó bastante, me impactó bastante. Ha sido una de las regiones más golpeadas por el conflicto y en los 90 es una de las regiones más sangrientas de Colombia por las masacres y el conflicto armado en esta región. Cuando llegué tuve una oferta del SENA, la Berufsschule en términos alemanes del gobierno colombiano. Trabajé por así decirlo, en el proceso de desmovilización de los paramilitares ahí en Urabá, dándoles capacitaciones en emprendimiento y en gestión de proyectos. Luego pasé por una fundación y finalmente trabajé con Naciones Unidas contra la droga y el delito en un proyecto de sustitución y erradicación y sustitución de cultivos, asesorando diferentes comunidades en el Urabá chocuano y antioqueño para que pudieran crear cooperativas y comercializar productos lícitos en vez de coca y marihuana que tenían ellos anteriormente allá. Son trabajos que tienen mucho que ver como con las transformaciones así sociales en miras a buscar la paz. Sí, ¿Cierto? sí, bastante. Y fue un trabajo difícil porque, o sea, las secuelas de la guerra eran muy fuertes. Y la afectación psicológica también en las personas se notaba bastante. El miedo por hacer, el miedo por liderar, el miedo de hacer algo diferente se notaba bastante. Bueno, después de casi 3 años con el proyecto de Naciones Unidas, por ejemplo, pues se logró establecer 12 organizaciones de desarrollo productivo, alternativo y sostenible ahí en esta región. En la zona. O sea que en total ¿cuántos años estuviste en estos trabajos de promoción de la paz y pues de organización social? Bueno, yo llegué en el 2005 a Urabá, primero con mi empresa, y desde el 2006 empecé con esto, y desde el 2006 he estado siempre en proyectos sociales, proyectos de desarrollo alternativo, por así decirlo, con miras a la paz y con miras a la sostenibilidad también, porque era también uno de los componentes grandes de los proyectos en Colombia y sigue siendo uno de mis focos de trabajo acá en Múnich también. Es decir, desde acá, desde Alemania, tú mantienes el contacto de todas maneras con la realidad colombiana y sigues promoviendo también la paz y la organización y el fortalecimiento de los movimientos. Sí, desde acá de Alemania sigo, bueno, eso lo hago muy voluntariamente, pero sigo acompañando a algunas organizaciones en Colombia, asesorándolas y dándoles por lo menos ideas de cómo seguir en su trabajo. Con el trabajo con la Cobiro es un trabajo de mucha investigación, de dictar conferencias, participar en comités, participar, por ejemplo, en esta red de derechos humanos por Colombia en Alemania. Es un trabajo no solo en Múnich, es un trabajo tampoco en Alemania, pues permanentemente hay que estar viajando a Bruselas o a Genf o a Ginebra. Todavía no lo he hecho a Colombia, pero seguro va a ser parte del trabajo. Por el lado de Aluna Minga también, Aluna Minga y con la Cobiro, con ambas hacemos invitaciones permanentemente, sobre todo de indígenas, de representantes indígenas que vienen aquí a Alemania a contar cuál es su realidad,
a contar cuáles son sus problemas y cómo nuestros modelos de vida y nuestros modelos de consumo acá en Alemania afectan a estas comunidades, que básicamente está todo relacionado con los recursos que llegan de allá, el oro, el carbón, los productos básicos productos alimenticios básicos, como acá llega mucho banano, por ejemplo, de Colombia, llegan muchas frutas. Sí, y cómo con nuestra forma de consumir acá, pues afectamos un poco estas comunidades indirectamente, ¿no? Está directamente, o sea, de alguna forma relacionado lo que se hace desde acá con el consumo. ¿Cómo diste el salto? O sea, ya estábamos hablando de tu trabajo ahí en Colombia, mucho tiempo, varios años de experiencia, y luego ya decides por X o Y motivo venir a Alemania. Hay razones familiares también ahí de este traslado, yo creo. Bueno, eso es un cuento bastante largo. Trato de resumirlo con los mejores recuerdos de todo ese proceso. Yo ya tenía decidido irme a España a estudiar una maestría. En ese proceso de inscripción o durante ese tiempo de inscripción y de investigación, qué hacer y a qué universidad, conocí a una chica, quien ahora es mi esposa. Ella era la mejor amiga de una compañera o de una amiga que estaba en otra ONG en la misma región y nos veíamos siempre en los mismos pueblos, pero eran dos trabajos diferentes y bueno, alguna vez salí con ella a bailar y me presentó a su amiga y ahí comenzó una relación bastante linda. Luego ella me dice, no te vayas para España, ven aquí, el estudio aquí es gratis. Yo iba a pagar 25.000 euros, 28.000 euros en España por una maestría y luego ella me dice que el estudio acá en Alemania es gratis y yo dije, no, tengo que ir a ver cómo funciona un país donde la educación es gratuita, que ha sido una utopía grande en Colombia. Claro, sí, porque en Colombia estudiar es un lujo, es algo muy costoso. Sí, total. Así sea en una universidad pública, es costoso. No estaba muy seguro, tenía mis miedos, el idioma, los trámites y tuve un problema también de seguridad por el trabajo. Tuve una amenaza, un problema pues bastante serio y ahí fue donde ya terminé, tomé la decisión definitiva, sí, me voy. Bueno, por acá estoy y a la orden. Y muchas gracias que nos acompañas, de verdad. Tenemos la suerte. Aquí hemos tenido en Latinotopía, tú ya has escuchado algunos programas, migrantes que se mueven en diferentes sectores de la vida, en el arte. Alejandro, que tiene una galería y desde ahí promueve la cultura y el pensamiento latinoamericano, o cantantes, o el equipo de fútbol, ¿no? Y pues nos alegra mucho tener a Alejandro Pacheco, que está metido más en el activismo social, en el trabajo por transformar la realidad de las gentes. ¿Tú cómo lo calificarías, Alejandro? Tu compromiso acá apunta más a contribuir en la transformación de las realidades latinoamericanas, o tu trabajo está como apuntando a aportar aquí a la situación de los migrantes, o es una mezcla, o cómo lo podrías definir? De alguna manera es una mezcla, porque con el trabajo que se hace por esa transformación en Colombia se ayuda mucho en la integración de personas que van llegando a Múnich, pues digo Múnich por la ciudad donde estoy, donde tienen sede Alunaminga y la oficina ecuménica. Y hemos tenido personas que han pasado por el proceso y ya no están, y que les ha servido mucho para hacer contactos, para tener una experiencia incluso laboral aquí en Alemania, para quitar el miedo con el idioma, o para quitar el miedo de simplemente hacer algo acá, ¿no? Pero uno llega con muchas inseguridades, de pronto no necesariamente miedos, pero inseguridades de cómo es la vida acá, de cómo hacer, de qué hacer.
y eso es un proceso que ayuda bastante. Y también hacemos obviamente uno que otro concierto o reuniones donde se hablan de temas especiales de la comunidad latina acá en Múnich. Pero el trabajo sí está más enfocado de una u otra manera en esa transformación social, en aportar un granito de arena. No es mucho lo que podemos hacer, pero es aportar un granito de arena para que de alguna manera se siga avanzando en la paz, pero no solo en la paz, sino para que busquemos una sostenibilidad, no solo en Colombia, ahorita estamos trabajando también en Ecuador, o sea, no solamente esos dos países o Latinoamérica, sino también acá en Europa. Mucho del trabajo que hacemos también tiene que ver con nuestra forma de vida acá y de que esos cambios, esas transformaciones, pues obviamente van a servir mucho para la sostenibilidad en general del planeta. Trabajamos mucho en temas de medio ambiente, ecología, sí. Vamos a seguir ahorita más adelante ampliando ese tema que es tan interesante de cómo nosotros, los migrantes desde acá, podemos aportar en la transformación y en el crecimiento, no sé, de las sociedades de las que venimos, y al mismo tiempo con ese sueño grande de todo el mundo de una mejor ecología, de un mundo sostenible. Pero vamos a una pausa musical, escuchamos la siguiente canción y ya regresamos con Alejandro Pacheco en nuestra charla de hoy. Bueno, después de esta pausa musical seguimos en la charla con Alejandro Pacheco, quien nos acompaña, vino directamente desde Múnich, y vamos a contarle a nuestros oyentes alemanes un pequeñito resumen en alemán. Wir sind hier im Studio mit Alejandro Pacheco. Kommt aus München, direkt hier nach Nürnberg, mit uns über seine Erfahrung als Aktivist, wie kann man das sagen, als Menschenrechtler in München. Macht eine sehr interessante und wichtige Arbeit für die Latino-Gemeinde in München. Y con Alejandro estamos conversando hoy sobre su trabajo con la comunidad migrante y el aporte que hacen los migrantes también desde aquí, desde Alemania, para la transformación de nuestras sociedades en América Latina. Alejandro, en la primera parte del programa conversábamos de tu actividad en Colombia, de tu compromiso social. Desde el momento en que llegas a Múnich, te metes hacia... ¿Eso fue una cuestión así automática o cómo lo puedes tú describir? De hecho fue también casualidad inicialmente. Me acabo de acordar pues que igual yo no venía a estudiar la de Consumer Affairs aquí en Múnich, yo venía a estudiar una maestría que se llama Sustainable Resource Management, gerencia de recursos sostenibles. Yo me inscribí para esta maestría en Colombia, me dieron la carta donde decía que estaba en proceso de inscripción, con esto me dieron la visa. Lo primero que yo encuentro acá cuando llego a Múnich es una carta donde dice que no me aceptaron a la uni. Y bueno, ahí es donde empieza el martirio y juepucha, ¿y ahora qué hago? Ya me dicen que no en la uni. 2, 3 amigos que tenía acá eran alemanes y no tenían todavía experiencia con extranjeros. Entonces no sabían mucho como de otras opciones, otro tipo de visas. Bueno, fue empezar a preguntar con diferentes, no sé, creo que al principio fue por internet, fue buscando con estas instituciones de Cáritas y más que todo con Cáritas, como cuáles eran las opciones, y lo único que encontré fue la opción de cursos de idiomas. Entonces hice 2 años de alemán y ya para el tercer año me aceptaron a la maestría, pero en Consumer Affairs en inglés. Sí. Entonces fue una mezcla de idiomas bastante fuerte. Bueno, pero durante esos 2 años que estuve en cursos de idiomas, pues tuve que hacer prácticas también de los cursos de idiomas, y por
pura casualidad, jugando fútbol. Eso fue, yo creo que fue lo primero que yo hice como actividad de integración, entre comillas. Entraste así pues en equipos Entré de en un fútbol. equipo de fútbol. Son espacios Sí. muy buenos también para la Sí, integración. Eso me hablábamos acuerdo con del programa de sí, 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 Erlangen, sí. del equipo de fútbol de Erlangen, algo así. Que la gente comenta que son espacios ideales para uno integrarse y meterse también en... Y ahí puede uno también con la gente que ya lleva más tiempo preguntar qué pasó y qué hiciste. Y bueno, ahí conocí a un amigo que trabajaba antes en la oficina ecuménica y me dijo, necesitas hacer una práctica, hazla con nosotros. Nosotros somos una ONG de derechos humanos y me contó que hacían un trabajo bastante interesante. En ese entonces no existía Colombia en la oficina. Como un énfasis de la oficina, no era No, nada de eso. para nada. Era México, Honduras y El Salvador. Yo entré allá, hice la práctica obligatoria de 3 meses y dije, me quiero quedar, pero quiero que me ayuden a montar algo para Colombia. Bueno, empecé a hacer todo ese trabajo de derechos humanos para Colombia. Aluna Minga salió de ese trabajo, pero se separó un poco de lo que hubo legalmente. Ambas trabajan juntas. Creo que casi todo lo que hacemos de una u otra se hace junto con las dos organizaciones, pero legalmente, por lo que Aluna Minga está más enfocada en cultura y en integración acá en Múnich, y la Coviro sí es un trabajo netamente de derechos humanos a nivel internacional y de advocacy, de incidencia. Y se Sí. complementa, digamos. Entonces, claro, se complementan ambas. Y así nació la historia aquí en Alemania con una práctica, con una charla durante un entrenamiento con un compañero que me dijo, haz la práctica con nosotros. Sí. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó. Vamos al tema de Aluna Minga, porque yo creo que eso es interesante. Se trata de una iniciativa de migrantes que quieren de verdad hacer algo en términos de cultura y en términos de concientización. Cuéntanos un poquito de lo que es Aluna Minga, porque yo creo que eso, la gente que nos escucha en Múnich o en Nuremberg y no conocen bien la asociación, sería muy interesante compartir esa experiencia también. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es Aluna Minga? ¿Qué hacen? Yo sé que el enfoque del programa es como esas experiencias de migración, y por eso voy a contar algo muy chistoso con Aluna Minga, y es que nosotros empezamos a reunirnos en el 2013, y yo creo que cada año cuando hacíamos la reunión general, 2013, 14, 15 y creo que hasta el 16 más o menos, fueron 4 años donde nos sentábamos, empezábamos a hablar de nuestras experiencias y al final decíamos, esto parece un grupo de autoayuda. ¿Pero por qué? Porque cada uno tenía un problema diferente, porque cada uno tenía una duda diferente, un miedo o un temor diferente, y entre todos nosotros nos ayudábamos a solucionar nuestros propios problemas, aunque nuestro enfoque no era ese. Sí. Nosotros estábamos ahí para organizar algunos eventos, por hacer actividades tanto aquí en Múnich como también por Colombia, allá en Colombia. Pero ese proceso muestra la importancia de estos grupos o de pertenecer a un grupo de estos, de que realmente nos sirvió mucho a todos los que estamos ahí para superar muchos obstáculos que teníamos acá, de ayudarnos a darnos ideas de cómo superar problemas de visa, por ejemplo. Muchos de nosotros pasaron por ese problema de que terminaban sus cursos de idiomas y todavía no estaban listos para la uni. ¿Y ahora qué hacemos? Y empezar a mirar hasta leyes, ¿sabe? Acá hay una extensión de visa por este motivo. Eso fue interesante. Es muy interesante que se desarrolle una dinámica de ayuda mutua en el tema de la migración y en esos temas. Y en el trasfondo también está ese interés de apoyar al propio país, y ayudar a los cambios que se están gestando allí. Sí, es una combinación interesante en lo que se presenta ahí en ese grupo. Pero entonces, para responder tu pregunta, ¿qué es Aluna Minga? Lo primero que tenemos es que definir los nombres, fue un proceso que demoró
bastante también porque queríamos tener un nombre muy significativo. Nace primero por nuestro interés en apoyar a comunidades indígenas. Entonces empezamos a mirar qué palabras de las comunidades indígenas transmitían el mensaje que queríamos transmitir con el grupo. Aluna es una palabra de los Kogis en la Sierra Nevada. Viene de su historia. Es el momento en que Dios se sentó a pensar cómo crear al mundo. Aluna es como la fuente de todos los pensamientos. Entonces significa para nosotros pensamiento creativo. Y minga pues es la famosa palabra de la minga latinoamericana, ayudar en la comunidad. Pero minga significa München en bávaro. ¿Ah, sí? También. Sí. Mira, Entonces de ahí nació la luna minga. Queríamos ser solamente aluna, porque nosotros decíamos, no, nosotros hacemos una minga, nosotros somos una minga, pero esa palabra está como muy quemada ya y todo el mundo conoce minga. Entonces mi esposa es bávara, entonces yo dije, no, esperen, mi esposa dijo mi esposa siempre habla de minga. Y le hablamos con ella y ella me dijo, no, es que minga significa München. Ah, mira. Entonces lo dejamos así, aluna minga. Y para nosotros significa pensamiento creativo para el trabajo en la comunidad. Y básicamente lo que hacemos es eso, pues trabajar por la comunidad tanto en Múnich como por las comunidades en Colombia en términos de ayudar a las comunidades indígenas y campesinas a rescatar sus valores y sobre todo ese valor del amor por la tierra, del respeto por los demás y por la naturaleza, para que tengamos un planeta, o bueno, que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un planeta donde vivir. ¿Y la mayoría de los integrantes son colombianos o es un grupo? La mayoría sí. Tenemos una ecuatoriana, Elizabeth, ella hace parte también de Pro Regenwald, creo que tú los conoces, claro, sí. Ella es ecuatoriana. Tenemos por lo menos por ahí unas 2-3 personas que son alemanas y la mayoría de nosotros tienen alguna relación colombo-alemana. Y bueno, las parejas pues siempre nos ayudan con traducciones, con alguna información o por lo menos con el apoyo moral, sí. Entonces no es que sea un grupo simplemente solamente colombiano. Realmente es una mezcla bastante internacional. Hay un chico nicaragüense que siempre nos apoya y que es muy amigo de nosotros. Él es músico y en los eventos que hacemos pues normalmente toca sus canciones. Y bueno, y así es un proceso interesante el de Aluna Minga, y yo lo sigo mucho también en las redes sociales y ustedes realmente muestran un nivel de organización interesante que puede ser también un apoyo para otras iniciativas. Te lo digo porque hace poco, escuchando el programa La Butaca de una colega, Ana, que lo hace desde Karlsruhe, entrevistó a una colombiana. Y la experiencia es muy interesante, que esta colombiana estaba muy preocupada por los asesinatos de los líderes sociales, sola, y ella decía, uy, pero ¿qué hago? Yo estoy sola, no conozco gente, ¿qué hago? Pero tenía como ese imperativo ético, esas ganas de hacer alguna actividad en Karlsruhe, y se lanzó sola ahí a hacer una actividad. Ella cuenta esa experiencia y luego recibió el apoyo de la compañera de la radio, La Butaca. Ella lo hizo en Heidelberg. En Heidelberg. Sí. Yo creo que de pronto escuchaste. Este mundo es muy chiquito. Sí. De pronto has escuchado algo sé de la experiencia, sí. Sí. Y entonces yo digo que esas experiencias que surgen en diferentes puntos sería muy interesante de alguna forma articularlas. Entonces, ¿existe algún contacto, Alejandro? Sí, bueno, por un lado están las organizaciones grandes, clásicas de trabajo de derechos humanos acá en Alemania. Está Colco, por ejemplo, sí, que es una red de organizaciones que trabajan por Colombia. Sí. Bueno, ese es, digámoslo así, un grupo ya de organizaciones muy estructuradas. En Facebook tenemos mucho contacto con organizaciones en otras ciudades que hacen trabajos similares.
Por ejemplo, en Frankfurt hay una organización nueva que se llama Colombia Viva con esta chica de Heidelberg. Tuvimos oportunidad de hablar por Facebook y de hablar al respecto. En Berlín también hay contactos, en Hamburg. Entonces, sí hemos tratado como de configurar esa red. Nos hemos visto, no, solamente una vez en Frankfurt. Quedamos que íbamos a hacer algo estructurado, pues no hemos podido hacerlo. Pero sí hay esa idea. En Múnich lo estamos tratando de hacer con la Casa Latinoamérica, pero no es fácil. No es fácil. Complicado, es muy difícil por las ocupaciones de la gente, sí, por las distancias que suponen y las costos, culturas, son culturas muy las diferentes. Culturas también. Sí. Pero pues muy bueno que existe por lo menos ese contacto. Y me haces acordar de algo, y es que al principio fue igual. Quizás un mensaje interesante para esta chica de Heidelberg y para muchos más que quieran hacer algo en sus ciudades. Y es que al principio yo tenía la misma duda. ¿Y yo qué hago? ¿Estoy solo? Bueno, tenía el apoyo de una oficina, de una organización. Pero ellos me dijeron, bueno, usa el computador, el teléfono, si quiere bases de datos se las damos, pero estamos ocupados en lo nuestro. Entonces al fin y al cabo estaba solo. Lo importante fue dar ese paso de salir y publicar en Facebook, en WhatsApp, también por email a los amigos que ya se habían hecho. Hey, vamos a reunirnos a hablar de este tema. Y pusimos un tema, y con un tema empezamos. En ese entonces queremos hablar de derechos humanos en Colombia. En general, sí. Sí, ya me acuerdo. Tuvimos un grupo inicial del que creo que solamente estoy yo, que el primer grupo. Entonces dijimos, bueno, si queremos hablar de derechos humanos en Colombia, hagamos un primer evento sobre la historia del conflicto en Colombia. Hicimos ese primer evento, y entonces ahí ya definimos cuáles eran los temas más importantes que debíamos trabajar. Cuando ya teníamos temas muy puntuales, entonces ya llegaron otras personas, el grupo mutó totalmente. Y la primera vez que nos reunimos como grupo oficial de Comité de Derechos Humanos en Colombia, en Múnich, fue en 2013, con el tema de justicia y paz, ley de justicia y paz. Trajimos a una abogada desde Berlín para hablar del tema, y lo hicimos también con un chico colombiano que estaba haciendo su doctorado en Derecho ahí en Múnich y que había trabajado con el tema en Colombia. Y ahí empezó el equipo de trabajo ya estructuradamente. Pero como dice Alejandro, ahí lo principal es, si alguien tiene una inquietud o un deseo, simplemente dar el paso, lanzarse, claro, y en el camino se van a encontrar otras. Es difícil, sí, vencer ese miedo, claro. Es a veces difícil. Y en el camino se encuentran otras personas que quieren aportar. Vamos a hacer ahorita, Alejandro, una pausa. Estamos en el estudio con Alejandro Pacheco, que viene desde Múnich y nos acompaña hoy en Latinotopía, y estamos hablando así de su compromiso y de su actividad por transformar la realidad colombiana desde acá como migrante, y también por apoyar a los migrantes acá en sus procesos de integración. Vamos a escuchar esta canción. Seguimos en Latinotopía, en el estudio con Alejandro Pacheco, colombiano, paisa, con varios años ya de vida aquí en Múnich, y trabajando en el compromiso social, tratando de apoyar iniciativas, procesos de transformación en Colombia sobre todo, o de defensa del medio ambiente, de las comunidades indígenas. Pero también veníamos hablando con Alejandro que estos espacios que se han creado, por ejemplo, Aluna Minga, también han servido para hablar de problemas que se tienen como migrantes. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Alejandro, en relación con esa situación? A veces viene gente que tienen problemas legales, que tienen problemas incluso hasta afectivos, o problemas, no sé qué. ¿Cómo han vivido ustedes como grupo esas experiencias? ¿Y cómo se ha buscado ayuda? Bueno, nosotros hemos recibido todo tipo de casos. Desde personas que nos llegan llorando porque los expulsaron de la uni sin saber por qué, hasta casos de
de peleas casi a muerte, o casos de personas que han estado a punto de ir a la cárcel. Problemas con los vecinos, sí, de todo. Con los de todo. papeles. Pero eso iba a decir, pero lo que más se recibe son preguntas sobre qué hacer con el tema de visa, con los papeles. Sí. Y hemos tenido incluso personas que sin saber se han quedado ilegal acá, o sabiendo se han quedado ilegal corriendo el riesgo y preguntan, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo también pasé en algún momento por momentos donde no sabía qué hacer, lo mencioné al principio del programa, y yo pienso que lo más importante es preguntar y acudir a las instancias donde tienen asesores. Creo que es uno de los puntos que me parecen más fuertes y más interesantes de Alemania, y es que hay muchas instituciones que ayudan al migrante. Yo diría que primero preguntar en los grupos de Facebook es también vale la pena, y mirar que otras personas han pasado por la misma situación, pero tenemos instituciones como Cáritas, como ABO, como INE Remisión, las mismas organizaciones de migrantes, no sé, Asociación de Colombianos, por ejemplo, en Nuremberg, por ejemplo, Ausländer Beirat. El Ausländer Beirat no lo hay en todas las ciudades. Pero creo que en la mayoría de las grandes ciudades Sí, existe. hay Ausländer Beirat, ellos también tienen oficina de atención al ciudadano. Hay muchas entidades de ayuda al migrante, y lo importante es no quedarse con el miedo, no quedarse con la frustración que siente uno a veces cuando le niegan una visa o una entrada a la universidad, sino realmente acudir a estas instancias y buscar ayuda. Y bueno, eso son simplemente caídas, y creo que lo importante es pues levantarse, levantar la cabeza y buscar soluciones. No sé, uno de los casos más impresionantes de mi historia fue cuando fui con mi esposa, en ese entonces éramos novios, a la oficina de registro a renovar la visa. Me pidieron más papeles porque me querían, no sé, me sentía como que me estaban bloqueando un poco en ese momento la solicitud. Y le dicen a quien era mi novia en ese entonces, venga, ¿y usted por qué no se buscó en español y se hubiera ahorrado todo este proceso? Sí, eso es impresionante, que a veces lanzan esas afirmaciones tan ofensivas. Entonces, bueno, es no dejarse afectar por esos momentos, porque es un juego de emociones bastante fuerte. Entonces, no dejarse afectar por esos momentos, buscar tanto la ayuda sentimental, no sé, así sea un grupo de amigos, y contarles el problema, y entre todos recibir un poco de cariño y de buena energía, pero buscar también esa asesoría legal con las instituciones que mencioné. Sí, yo creo que hay realmente muchas herramientas, muchas instituciones, muchas posibilidades, tanto del Estado como de las iglesias, que ofrecen esos servicios de forma gratuita. Y yo creo que lo más importante es eso. Cuando uno tiene un problema de cualquier tipo, es simplemente no quedarse encerrado en su cuarto o aislado, sino siempre buscar ayuda, porque sí hay muchos espacios para que la gente aproveche. Y lo bueno es que normalmente, pues, yo hasta ahora sé que la mayoría tienen atención en español, y el llegar también a las asociaciones de migrantes, en este caso, por ejemplo, el UNAMINGA o Casa Latinoamérica en Múnich. No sé, seguro acá en Nuremberg habrá alguna. Aquí también está, por ejemplo, también está el SECLAM, que tiene una actividad más cultural, pero que también, o la ciudad tiene oficinas de asesoría al migrante. Sí. Y en estas asociaciones o en estas oficinas, pues siempre hay alguien que ya ha pasado por estas experiencias, o por lo menos conocen a alguien más que pueda ayudar. Entonces, sí, es bien interesante y bien importante acudir a estas organizaciones o a estas instancias. Una pregunta así ya para terminar, Alejandro. ¿Te llena esta actividad, este compromiso? ¿Te hace feliz en tu experiencia de migración? ¿Cómo la calificarías tú? Bueno, como experiencia de migración, sí, totalmente.
no sé, a veces es tener esa oportunidad de aprovechar las situaciones por las que ya uno ha pasado o los conocimientos que uno ya tiene para ayudar a otras personas y ayudar. Es una actividad que siempre va a llenar al ser humano. Ayudar es, no sé, es algo instintivo, pienso yo. Quizás haya personas que no, es cierto, pero la mayoría sí. Y en general yo lo decía que inicié con la carrera de negocios y con emprendimiento y que tenía mi empresa. Claro, comenzaste con una actividad más comercial. Sí, más pero entonces encontré en ese trabajo social una mezcla entre, bueno, puedo ser empresario, pero empresario social. Y no pensar solamente en enriquecerme, sino en enriquecerme económicamente, sino en enriquecerme en experiencias, en alegrías, en contactos, que es lo que se gana con este trabajo. Yo creo que mi esposa siempre me dice, tú a donde llegas, conoces a alguien. No es solamente conocer a alguien, sino que yo sé que ese alguien con quien conocí es alguien con quien ya tuve alguna experiencia, sea triste o alegre, pero ya compartimos algo y tenemos algo de qué hablar, algo por hacer juntos. Sí, no sé, de pronto es difícil para muchas personas, pero es salir un poco del sistema, de dejar de ser esclavo del dinero y trabajar más por la felicidad, no solo mía, sino de los demás, y trabajar por el futuro, por ejemplo, de mi hijo, de que yo sé que hay cosas que puedo hacer para mejorar el mundo en el que va a vivir en el futuro. Sí, yo creo que la experiencia de migración siempre es un desafío y para afrontarlo bien hay que apasionarse por algo. Ya aquí hemos tenido gente que se apasiona por el arte, otros que están apasionados con la música, y tú que estás apasionado también con la actividad social, con el compromiso, y que eso realmente lo llena a uno y lo acompaña en esta experiencia, ¿no? Y hay algo que hace mucho más importante el activismo desde el exterior, independiente de qué país venga uno, y es que en el exterior se reciben noticias alternativas y se reciben otro tipo de noticias, y eso hace que uno cambie la perspectiva del país. No sé, hablando para los colombianos, nosotros tenemos allá Caracol y RCN. Uno acá no tiene Caracol y RCN todos los días, por lo tanto recibe uno noticias, no sé, de la Deutsche Welle en español, de los mismos periódicos alemanes y de las mismas organizaciones. De las mismas organizaciones, sí, o por medio de internet, de medios alternativos. Entonces son noticias que no están tan manipuladas y le hacen cambiar a uno mucho la perspectiva. Sí. Y en mi caso, del trabajo de derechos humanos, yo sé que en Colombia es algo que yo no haría. El trabajo mío en Colombia no era tan de derechos humanos, era más de asesoría en marketing y en administración. Sí. Entonces no era algo tan frontal en defensa de derechos humanos. Y yo sé que no hubiera llegado a hacerlo allá por el mismo miedo, y más en la zona donde yo estaba, que es una de las zonas donde más paramilitarismo hay. Yo sé que desde acá hay mucha más libertad porque acá se respeta más la vida. Sí. Lastimosamente pues es algo que toca decir, pero acá se respeta más la vida, se permite hacer activismo, lo que es muy difícil en Colombia. Sí. Y precisamente por eso es tan importante el apoyo desde afuera para la gente que de una forma crítica están comprometidas y trabajando allá y poniendo el pecho y todo. Eso es un trabajo muy valioso. Alejandro Pacheco, muchas gracias por acompañarnos. Llegamos al final del programa y seguiremos en contacto y los esperamos a todos 13 de noviembre, que es el segundo martes del mes, en una nueva edición de Latinotopía. William, muchas gracias por la invitación, por este espacio tan acogedor y tan interesante. Es muy bueno hablar de esos temas. Normalmente no lo hago. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Chao. Chao. Nos despedimos desde Nuremberg. Nos volvemos a encontrar cada segundo martes del mes a las 6 p.m. por Radio Z 95.8 MHz. Para que tu corazón migrante no se despegue de sus raíces. Gracias por acompañarnos en Latinotopía.